Bienvenidos todos. Buenas noches. Me presento muy ligeramente, José Manuel Izquierdo. Escribo hartas de las notas de programa y quizás me han visto en algunas charlas en este mismo lugar antes. En esta ocasión voy a ser solamente su moderador esta noche. Y los invito a una conversación que es bien interesante y que rara vez tenemos la posibilidad en estas charlas sobre ópera, conciertos y ballet, que es hablar con los creadores. La mayoría, como los de acá arriba, están muertos, así que es una oportunidad única, ¿no? Así que vamos a aprovecharla. Y les cuento un poco, tenemos aquí, bueno, a Alberto Mayol, que es justamente quien escribió el libreto de esta ópera, y Miguel Farías, quien es el compositor, que es la dupla tradicional en la creación de ópera, ¿no? Palabra y música. Así que la estructura que vamos a tener en esta noche es que primero va a hablar Miguel sobre el proceso de la composición, después Alberto un poco también sobre el proceso de la escritura, luego vamos a tener una pequeña conversación y vamos a abrir las preguntas de ustedes. Así que eso. Hola, hola. Hola, buenas. Está bien, sí me quedo sentado, ¿cierto? ¿O prefieren que me pare? Ya, perfecto. Bueno, me presento, soy Miguel Farías, compositor de la ópera El Cristo de Elqui. Y bueno, agradezco la presencia de Alberto y de José Manuel, con quien además somos colegas en la universidad, entonces nos vemos, hablamos estos temas todos los días. Muy grato tenerlo acá. Bueno, voy a partir con un pequeño mea culpa que no sé si es malo o es bueno, pero yo vengo corriendo del ensayo de Cristo de Elqui. Entonces estoy todos los días ensayando de lunes a sábado de 3 a 9. Así que les digo que es malo porque no traje un gran PowerPoint, no traje como hubiera sido bueno poner, no sé, pues, partituras y mostrar cosas, pero al mismo tiempo vengo con la información fresca y les tengo una pequeña exclusiva porque he aprovechado de grabar audios, entonces voy a ir tratando de contarles cómo escribí el Cristo de Elqui, algunas partes, algunos ejemplos específicos con muestras de audio. Entonces, un poco cómo parte el proyecto, ¿cierto? Todos, no sé si conocen al escritor Hernán Rivera Letelier, que es un gran escritor chileno. Yo, en general, he sido siempre buen lector y me gusta mucho Hernán Rivera Letelier. Leí varias veces La Reina Isabel cantaba ranchera. Y en algún momento me acuerdo que vivía en Francia con mi esposa. Y allá me acuerdo que leí la noticia de que acá Rivera Letelier ganó el premio Alfaguara con El arte de la resurrección. Y lo encontré en librería, en español. Fue una cosa bien rara, como una señal. Entonces lo leí y me acuerdo que en ese momento yo dije esto es sí o sí una ópera. No solo por el argumento, sino porque también el ritmo que tiene Hernán Rivera Letelier para escribir es muy musical, no solo en el ritmo de las palabras, sino que en el ritmo como adjetiva las cosas, la situación, etcétera, sí o sí era una ópera. En ese momento, eso fue 2011 más o menos, me acuerdo que pasó un tiempo y otra coincidencia, vi el streaming de la Ópera de París, si no me equivoco. Montaron Einstein on the Beach de Philip Glass, que era un streaming que dura varias horas, y me acuerdo que hice el ejercicio de estar las varias horas viendo la pantalla de computador. Y como que Einstein on the Beach, una ópera de Philip Glass, minimalista, no sé si la conocen, es bien especial porque trabaja los argumentos de una manera no relativa como al tiempo. No sé si, o sea, es como que usa palabras, después usa otras, después usa números, después usa sílabas, después solfea, etcétera. Pero lo que me llamó mucho la atención es que después me metí a investigar un poco y él trabajaba en general sus óperas desde una estructura que él llama knee play, que es como acto rodilla, algo así, como en el sentido como de articulación, pero también de soporte. Y se basa a la manera de él, que es un poco más compleja porque no son lineales los argumentos, en mezclar más de un argumento a manera de bisagra, de alguna manera, en que ni uno de los dos sea más importante por distintos momentos. Entonces dije, esta es la manera en que yo puedo mezclar estas dos novelas que me interesan tanto, que creo que las dos pueden ser ópera, en un solo argumento. Y en ese momento me acuerdo que yo estaba en Francia, entonces contacté por mail a gente de aquí del teatro, en ese momento estaba René Naranjo en el directorio. Y le dije, me presenté un proyecto y les interesó, pero es difícil, o sea, de un día para otro no me podían decir que sí, pero empezó a surgir. Después llegó Frédéric y nos confirmó el proyecto, incluimos a Alberto, se sumó como libretista porque yo traté de hacer un libreto que no funcionó para nada. Y afortunadamente se sumó Alberto y la cosa fluyó mucho más rápido.
Esa es como la historia general de cómo se plantea esto. La historia, el argumento, que Alberto va a detallar mucho más, ¿cierto? Pero es la historia, el arte de la resurrección cuenta la historia del Cristo de Elqui, ¿cierto? El Cristo de Elqui fue un hecho real, que era alguien que decía que era el Mesías y se paseaba por la pampa y buscaba seguidores, etcétera, por las oficinas salitreras. Y la reina Isabel narra el funeral de la reina Isabel, que es una prostituta, como la prostituta, como jefa, algo así, de todas, ¿cierto? La dueña, la madame. Entonces eran personajes muy divertidos. A todo esto, como dato, en la reina Isabel, en un capítulo, aparece el Cristo de Elqui. Entonces me acuerdo que hay otra señal de que esto se puede mezclar. En el prostíbulo aparece. Entonces esto puede mezclarse. Siguiendo... bueno, ¿cómo lo mezclé? El arte de la resurrección habla, o mejor, eso lo cuentas tú, yo voy a hablar un poco de como casos particulares. El arte de la resurrección habla de Cristo de Elqui, que se encuentra con muchas prostitutas, que es muy divertida la historia, porque él, como el motor inmóvil, podríamos decir, es la Magalena, que es una prostituta que es muy beata y es muy dulce, y él está de alguna manera como enamorado de ella, pero hay una relación un poco especial. En el funeral que mezclamos con el Cristo de Elqui, se encuentra con todas las prostitutas, que me interesa que ustedes sepan que existen, porque es como un poco en lo que me puedo basar para mostrarles cómo escribe el Cristo de Elqui, no a nivel narrativo, porque eso es la especialidad de Alberto, sino que me interesa es contarles un poco cómo los compositores, por ejemplo, llevamos narrativa a música, ¿cierto? En este caso, lo más interesante para mí es cómo construimos personajes a través del sonido. Y bueno, les voy a ir hablando y les voy mostrando algunos ejemplos. Primero, es bueno, yo alguna vez me acuerdo que estuve acá en un diálogo de música y hablamos de ópera, y me acuerdo que si alguien lo veo algunas caras conocidas, pero contamos un poco de cómo los compositores hacen ópera en general y cómo lo hago yo y cómo uno da los pies forzados, ¿cierto? Con ustedes yo creo que muchos han escuchado hablar del leitmotiv de Wagner, por ejemplo, las tintas de Verdi, los leitmotiv también o motivos de Puccini, etcétera. Uno recurre como a ciertas cosas que se repiten durante toda la ópera para asignar situaciones, sensaciones, sentimientos, personajes, lugares, etcétera. Yo dije, me lo voy a plantear así, y yo ya tengo una ópera que se llama Renca, París y Liendres, que se estrenó en el 2012, y yo de alguna manera como intenté trabajar de esta manera. Yo construí los personajes como personalidades sonoras, que no a nivel de motivo musical, es decir, no es que cada personaje tenga su propia melodía y armonía, es decir, uno no escucha una melodía y dice, ahí está el Cristo. No, sí, sino que cada personaje tiene una manera de funcionar en cuanto al sonido que él emite, por ejemplo. Un caso muy importante, se los puedo mostrar desde ya, es la que mencioné, la Magalena, que en este caso en nuestra producción, que el Rey Isabel lo hace Jorge Labelli con todo su equipo, es Yaritza Bellis, que es una soprano que ahora está en su mejor momento, se va a Londres, va a dar mucho que hablar. Y yo les contaba que ella es la prostituta que busca al Cristo para que sea su beata. Ella, la personalidad de ella, en los libros, como lo relata el Cristo, es una persona muy, muy dulce de partida, muy dulce, pero es una prostituta, ¿cierto? Al mismo tiempo, ella tiene encuentros con el Cristo, pero al mismo tiempo, que lo narra Alberto en el libreto y también Hernán Riera le tiene en los libros, que él tapa la cara de la Virgen, por ejemplo, tiene como esta dualidad muy interesante. Y yo a ella le asigné una personalidad que, si vamos a términos musicales, trabaja solo con modalidad o con melotipos cercanos a la armonía tradicional, ¿cierto? Porque yo, si me preguntan qué estilo hago, me cuesta un poco explicarlo, sobre todo a nivel de ópera, porque uno se suscribe un poco a lo que está pasando visualmente. Pero yo hago música que no es tonal de partida. Y hace 100 años, casi todos los compositores hacemos música que no es tonal. La Magalena hace música tonal, modal, y tiene una particularidad que es más simbólica, que ella no hace disonancias. Entonces, ella es una persona muy dulce que no hace disonancias. Por otro lado, les voy a explicar después una significación que le doy a la disonancia. Les voy a poner un extracto o varios extractos, si quieren, de Magalena, de su encuentro con el Cristo. Esto está grabado en ensayos, por si acaso, así que el audio no es perfecto, pero...
puedo mostrar otro extracto también, para no quedar con gusto a poco. Y un último extracto, porque vale la pena escuchar a Yaritza. Bueno, eso es Magalena, y si se dan cuenta, la sonoridad, o sea, consonante es como súper evidente, pero tiene otra cosa que espero que lo noten, que es esta cosa, como cosa melismática, decimos en música, ¿cierto? Pero que es como una serpiente, ¿cierto? En las notas, como que se está moviendo todo el tiempo, y eso yo lo asigno también al tema que es una prostituta, entonces ya es la seducción, siempre ya está como encantando. Y eso, ahí me aprovecho a colgar para hablarles de otro personaje que se llama Ambulancia, que aparece en la Reina Isabel, y que es una persona muy grande, y que es la más seductora de todos, y como que muy blanca además, muy blanca, es claro, y muy limpia, y que se baña 10 veces al día. Ese es como el personaje que escribe Rivera Letelier, se depila todo el cuerpo, todo, y ella es como la favorita de los mineros en general. Y el personaje de ella además tiene está muy empoderada, es como la prostituta más empoderada, además de la más seductora, y justamente le asigné un rol así. Yo siempre me lo imagino como porque ella también hace muchos melismas, pero armónicamente y modalmente ella la trabajé con lo que se llama escala menor armónica o melódica, que son escalas como exóticas, ¿cierto? O sea, para que se imaginen, es como esto típico en Marruecos cuando hay gente con un oboe marroquí, claro, encantan una serpiente. Ese tipo de melodía es lo que yo traté como de un poco asemejar cuando canta la ambulancia. Este rol lo hace Paola Rodríguez. No está tan bien en la grabación porque está un poco lejos, estamos donde es ensayo de Regí, estamos en la sala Binay, que es bien grande, pero se escuche. Se nota un poco la diferencia, ¿cierto? Como que tiene el mismo contorno, pero el color es distinto. Y estas son dos, para que ustedes lo van a ver en la escena, son dos prostitutas que más o menos siempre están como juntas. En el funeral de la Reina Isabel, que es de lo que se trata el libro, están juntas. Siempre ellas son como el blanco y negro, ¿cierto? Y la ambulancia es blanca, además. Tengo también para mostrarles, para dibujar un poco los personajes, que tiene mucho que ver, que es la reina, por ejemplo. La reina también es una prostituta, podemos decir que es como la prostituta jubilada, la dueña del lugar, y a ella la construye de una manera totalmente distinta. Ella canta lo que podría ser siempre una ranchera desfragmentada. De partida ella, ustedes cuando vengan a la función van a ver que Evelyn Ramírez
la mezzosoprano, ella en una escena toma la guitarra y va a cantar una ranchera que está escrita en la partitura, pero ese es el momento en que ella canta una ranchera real, que la escribí, no es un cover, la escribí, pero siempre sus intervenciones son como rancheras, a mí me gusta llamarlo deconstruidas, porque son, por ejemplo, yo agarré la estructura de una ranchera, que todos conocemos, tuntán, por ejemplo, la guitarra, o pram, 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 ¿cierto? Y eso traté de como moverle cosas tanto rítmicamente como armónicamente. Entonces, la sensación que da la reina cuando canta es que siempre es como una ranchera pasada por agua, por témpera, ¿cierto? Y les voy a mostrar un pequeño extracto, perdón, que vienen a mí como hermanos, que es cuando se presenta ella, cuando se encuentra con el Cristo, o más bien el Cristo la encuentra. Bueno, eso después va a ser con orquesta, ¿cierto? Esa parte la hacen trompetas, que también es muy de ranchera, muy música mexicana. No pude tomar más muestras de la reina porque esas escenas las hemos repetido mucho, hay mucho rellí, pero escenas limpias y mucha conversación encima no pude tomar más. Pero me da el pase para hablarles de algo que también como que es un poco la línea que cruza toda la ópera, mi ópera, o sea, no la ópera histórica me refiero, que es el trabajo que hice con lo que se podría ser asimilable al leitmotiv. Yo trabajé un poco con esta idea que les mencioné al principio de disonancia y de consonancia, ¿cierto? La disonancia y la consonancia siempre como significando algo. En este caso la consonancia era la prostituta dulce, seductora pero dulce. Y en esta ópera también hay un prólogo que es una genialidad que se le ocurrió a Alberto, como poner un paréntesis temporal en que se presenta el conflicto de los libros de Hernán Rivera Letelier, no están los libros del prólogo, y es una escena con el cardenal y 2 obispos. Y en esa escena, es la primera escena de la ópera después de la introducción, y ahí yo presento esta idea de que, de alguna manera, todo lo que es racional es un intervalo consonante, ¿cierto? Es decir, para los que saben música, por ejemplo, una octava, que no produce ruido, ¿cierto? O una quinta. Y todo lo que es cercano a la locura, que también me interesa hablarles de eso, porque el Cristo de Elqui es un personaje que como que está en el vaivén de la locura o no, es la idea que incluso Jorge Labelli se nota que está tratando de imponer en la Rellí. Todo lo disonante es cercano a lo que es asimilable a la locura. Entonces, por ejemplo, en la primera escena, sí, tengo el prólogo, claro, perfecto. Los obispos y el cardenal, ustedes van a escuchar que hace consonantes, no hace porque en la primera escena están comiendo, por si acaso, para que se escuchan ruidos que están comiendo pan. Pero ahí ellos parten canteando con octavas, entonces en puras octavas. Entonces se presenta un poco que hay un conflicto que es real, que es parte de la Iglesia, que es un conflicto que podríamos decir social y político, que aparece un tipo que está haciendo algo que no corresponde, ¿cierto? Y así se presenta el conflicto. Después, musicalmente, transformo intervalos consonantes en disonantes, pero eso es un trabajo más musical. Les voy a mostrar un extracto del prólogo, que es el cardenal con los 2 obispos presentándose. Y cantan con octavas y quinta. Es más largo ese, pero ahí cuando dice mandamiento es un tritono,
que es justamente lo más representante de la disonancia en una escala diatónica, ¿cierto? Y eso es porque en ese momento cuando asimilo no solo a la locura la disonancia, sino que también a estos momentos como de desvarío, ¿cierto? Que uno uno está en problemas, y acá ellos están en problemas. Lo corté porque les quiero mostrar también, por ejemplo, el Cardenal es un gran personaje, lo hace Gonzalo Araya, y él también yo le asigné como una especie también de funcionamiento de personalidad en que siempre trabaja acordes de 3 notas, acordes mayores, acordes menores, como uno de los que se aprenden en la guitarra o en el piano, los trabaja en referencia a la Trinidad, ¿cierto? A la perfección. Entonces, siempre que él está dando un discurso, como que tiene estos desvaríos en que se enoja, pero de repente logra contenerse y decir, no, en verdad es un problema, pero hay que resolverlo, hay que hablarlo, no, pero de repente va y se enoja y trata de hacerle algo al Cristo. Y entonces él tiene este vaivén entre la música tonal, ¿cierto? La música referente a la Trinidad y la música disonante. Ahí se nota, ¿cierto?, que hace esos arpegios que son acordes mayores. No los pongo entero porque me interesa mostrarle el Cristo de él, que obviamente que es como la estrella de la ópera. Él, después de esta escena del prólogo, también Alberto les contará más, pero la primera escena de la ópera, la escena 1, es una ópera en un prólogo y 4 escenas. En la primera escena, él se encuentra con 3 trabajadores, que eso pasa en el Arte de la Resurrección de Rivera Letelier. Es una escena genial en que hay un trabajador que se llama Lázaro, que supuestamente está muerto, y le piden que lo reviva. Entonces, es toda una escena en que el Cristo revive a Lázaro. Y en ese primer encuentro que tiene el Cristo de Elqui, tanto con la escena como con la gente, él lo primero que canta es una quinta. Eso lo hice intencionalmente, es decir, es un intervalo extremadamente consonante. Y no me acuerdo la primera frase, dice, sabemos dónde hemos nacido. O sea, llega alguien a predicar, dice, sabemos dónde hemos nacido, no hay nada más cuerdo que eso. Pero de ahí en adelante solo canta trítono, porque de ahí se nota, él empieza a presentarse como el Mesías. Entonces, desde ahí empieza su desvarío. Le voy a mostrar extractos para ir mostrando las distintas variedades. ¿Por qué? Antes que se me olvide, que el personaje del Cristo es el que canta durante toda la ópera, y a él lo trabajé, su personalidad, como es el Cristo, y además yo lo presento como alguien loco, él se adapta a los personajes con los que canta. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, cuando canta con Magalena, canta las mismas frases que ella, pero con la disonancia. Cuando canta con la reina, canta las mismas frases que ella, pero desde su funcionamiento. Esta es la primera escena donde aparece el Cristo. Bueno, el barítono es Patricio Sabaté, que es el Cristo de Elqui. Tiene varias intervenciones. Por ejemplo, otro momento en que dice, el placer es parte de la verdad. También decidí partirlo con consonancia porque le está dando una pequeña como lección a los demás. Veamos. ¿Qué me dicen? ¿Ya? El placer es parte de la verdad, no hay en él un ápice de falsedad, pero no he venido por cualquier placer, busco tu cuerpo, hermosa Magdalena,
Otra escena que vale la pena ver es, por ejemplo, cuando ahí está buscando a Magalena, cuando se encuentra con Magalena, canta igual que cómo funciona Magalena. Tengo más ejemplos, pero quiero terminar con uno, porque es un momento como un poco clave, que además a Patricio Sabaté me ha dicho que le encanta porque es como donde se refleja más la locura desde al momento de cantarla. Es el momento en que se encuentra con la reina, y esa es la escena 2, y le cuenta toda esta escena que acabamos de hablar, en que se encuentra con los trabajadores y le piden que reviva a Lázaro, porque al final, como cuenta Hernán Rivera Letelier, es una broma que le hacen. Entonces él tiene esta especie de desvarío que es muy característico de él, ¿cierto? O sea, él autocreyéndose el Mesías, pero después dándose cuenta que en verdad no lo es, ¿cierto? Porque le están jugando una broma. Y en el momento en que le cuenta todo lo que le ha pasado, es un momento en que está... De partida la música, eso es bastante, como decirlo, como de oído lo hago, ¿cierto? No es que hay una fórmula para hacer un ritmo de la locura, pero hay ritmos que son como inestables, son ritmos que son como histéricos, ¿cierto? Y esa es la parte en que se encuentra. Y es un poco, él dice que canta, se siente loco cantando, dice el Patricio. Y además, al nivel de articulaciones, ustedes no saben que, por ejemplo, se puede cantar suave o fuerte. Él tiene como una especie de articulación en que está todo el rato yendo del suave al fuerte, del fuerte al suave. Entonces también tiene desvaríos a nivel de intensidad. Murmuraciones, engaños, traiciones. Cada día veo a Lázaro por la calle caminando. Traiciones, reina. Y eso, tengo más ejemplos, pero la idea es que hablemos todos. Así que bueno, les agradezco por escuchar, por tanta atención además. Les agradezco y paso la palabra a Alberto directo. Gracias. Bien, la verdad es que lo primero que hay que decir es que ha sido una experiencia increíble todo este proceso. Son esas obras que de repente pasan que de principio a fin van funcionando, ¿eh? Son estas cosas que... hay otras cosas que hemos hecho con Miguel que han sido realmente duras, difíciles. Nosotros lo presentamos efectivamente al principio incluso a Andrés Rodríguez antes, también le encantó, también estaba disponible, no en la temporada, pero sí a ver en otra fecha alguna posibilidad, después a Frédéric Chambert, súper disponible a la posibilidad de estudiar el proyecto para ir avanzando. Entonces la verdad es que ha sido un proyecto que ha ido siempre como que nos ha ido sorprendiendo de que, porque las cosas funcionen, todos sabemos que para que las cosas funcionen tienen que pasar tantas cosas, así que ha sido formidable y ya estamos, bueno, ya en la recta final, con los ensayos en un estado muy interesante, con un director como Jorge Labelli, que además tiene una tremenda potencia para desarrollar las actuaciones. Entonces, la verdad es que estamos viendo una evolución que es muy, muy interesante. Ahora, yo como soy profesor, tengo por defecto funciono siempre diciendo cuáles eran los problemas que había que resolver.
para el libreto, digamos. Y más o menos lo ordené, lo sistematicé para ir contándoles, y a partir de eso ir contando un poco la historia, pero no contar la historia simplemente, sino que contarles los problemas que nos fuimos enfrentando a la hora de ver el libreto. A ver, lo primero es algo que ya lo vamos a explicar muy claramente con lo que mismo Miguel nos comentó. Todo montaje es un resultado muy complejo de 3 procesos creativos. 2 que están, comillas, más estabilizados en lo que es la partitura, y uno que va a depender siempre del director que le toque montarlo, ¿no? Que hay ciertas reglas que arma la tradición, pero en una obra nueva todo es nuevo. Entonces, el libretista construye un argumento, un conjunto de escenas, personajes, una estructura, un mensaje. Y luego el compositor toma el argumento, la escena, los personajes, y los dota de una nueva valoración. Por ejemplo, Miguel destacó, lo conversamos en su momento, me lo comentó en su momento, pero es muy interesante porque no estaba en las expectativas mías cuando viene el momento 1, y esto es una cosa muy importante. Los libretistas, que estamos en el principio del proceso, tenemos que tener mucho desapego con la obra, porque la obra va a ir cambiando en el proceso. Sin cambiar el texto, cambia la obra igual. Entonces, efectivamente, la dualidad que está inscrita en el texto por la historia misma, de entre locura y racionalidad, no era un foco que la había tratado de imprimir, al menos yo en el texto. Estaba, no es que no estaba, pero no estaba el foco allí. La música le da ese foco más fuerte. Por tanto, algo que fue pensado, por ejemplo, para ser intenso se puede volver melancólico. Algo que fue pensado para ser bufo se puede convertir en dramático. Porque el músico puede decir, se le ocurre que creativamente es más interesante hacer tal o cual cosa. Imprevisible para uno. Y después el trabajo de la dirección de escena, el regisseur, toma la partitura y el libreto y produce una nueva creación, donde ahora la iluminación, las actuaciones, el vestuario, los efectos, las coreografías, en fin, van construyendo nuevas valoraciones a su vez. Entonces es un proceso de cambios de los valores que están inscritos en la obra, siempre muy intenso. Los libretos de ópera además tienen algunas particularidades que es importante destacar, porque cuando uno los lee siempre que está en el teatro, siempre se da cuenta de que son un poquito extraños, ¿no? Primero, se evitan los adjetivos en los diálogos. Hacer esto a partir de textos de Rivera Letelier es muy difícil, porque los latinoamericanos escribimos con muchos adjetivos, y particularmente las visiones la escritura de Rivera en particular es una escritura muy llena de adjetivos. Solo se recomiendan en las explicaciones, cuando las hay, sobre la escena. Cuando uno va y le pone, aquí debiera pasar tal cosa, ahí se ponen los adjetivos para que en el fondo luego la iluminación, la música, le doten de esos adjetivos a la escena, pero uno no llena del texto de adjetivos. Ahora, insisto, uno le da una sugerencia porque después las siguientes etapas de creación son diferentes. Dejan los aspectos del espíritu, el espíritu de época, de personaje, de la situación, a ser consolidadas por las otras etapas creativas. Nosotros no estamos para definir cuál es el espíritu de la obra, porque hay una etapa que es la música y otra etapa que es la puesta en escena, que van a ponerle los puntos al final, y por tanto es una entrega, una obra con puntos suspensivos. Se evitan las reiteraciones, ¿ya? Porque por lo que se desconoce el principal recurso de la comunicación humana. Nosotros para comunicarnos eficazmente somos muy redundantes. Si no somos redundantes, la gente que nos está escuchando no nos entiende. Y aquí hay que evitar la redundancia porque además los libretos tienden a ser cortitos. Entonces es un problema. Los libretos además operan en muchos niveles. Deben tener un contenido filosófico, tienen su historia de amor, tienen su historia política. Normalmente todo eso está junto. Además se busca la rima o algún nivel de eufonía, de capacidad rítmica de la secuencia de palabras. En fin, hay una búsqueda de que el texto suene, no solo sea un texto competente para ser leído, sino que suene adecuadamente, porque eso le permite al músico y después a la puesta en escena a trabajarlo mucho mejor. Evitamos la cacofonía, aunque a veces se la busca a propósito para poder efectivamente mostrar a algún personaje que está en una condición fallida, en alguna situación exagerada. Entonces las cacofonías son frases así como: él no nada nada, firme la forma, es talentoso, juicioso y obsequioso, esas cosas que suenan mal, ¿no?
Entonces, al ser breve, los libretos acontece que los giros del argumento se pueden tornar muy gruesos, porque son muchas cosas que pasan en poco texto. Entonces, uno ve muchas veces en las óperas que de repente pasa una cosa así como muy extraña, y uno queda muy sorprendido. Y esos giros dramáticos es complejo de que no queden groseramente establecidos. Normalmente la música los dulcifica, pero yo en esas cosas soy muy obsesivo y metódico y trato de que efectivamente no queden desestructurados. Y esa fue una gran obsesión en todo el libreto, que quedara muy, muy estructurado, que tiene que ver con una cosa que vamos a ver después. Ejemplos de eufonía, de buen sonido, está en la escena que muestra al principio de los obispos y el cardenal. ¿Desea vino, señor cardenal? Gracias, señor obispo. ¿Quisiera usted, cardenal, también algo de pan? Nunca y jamás. El vino se ha de comer sin pan. Es un imperativo, es un deber. Por tanto, le dicen mandamiento, mandamiento. Cada vez que el cardenal dice algo que es imperativo, los obispos repiten mandamiento, mandamiento, porque es un deber ser. Les recuerdo, hermanos, que al punto 2 hemos llegado. Punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Entonces, se fijan, tiene una rítmica que permite al compositor ya jugar a partir de esa rítmica. Después se modifica radicalmente, pero se nace con una posibilidad a partir de ese ritmo. Los libretos de ópera son historias, no como textos, extensas. Están llenas de cosas que pasan, llenas de cambios en la suerte, lo que se llama en Aristóteles el cambio de la suerte de los personajes. Le estaba yendo fantástico y le empieza a ir mal, le estaba yendo mal y le empieza a ir fantástico. ¿Ya? Cambios en la suerte. Y todo en un texto breve. Los textos extensos de ópera, por ejemplo, Los maestros cantores de Nuremberg, famoso de Richard Wagner, tiene unas 20.000 palabras, poco más, y equivale a unas 40 páginas de teatro, que son páginas cortitas, con diálogos, no texto en prosa. En cambio, un libreto breve tiene como 4.000 palabras, por ejemplo, Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, lo que equivale a unas 8 páginas. Esta, por ejemplo, tiene 13 páginas. Entonces, son textos breves, tienen como 6.000 palabras, que fue una gran tarea. El texto original tenía 35 páginas. Y ahí Frédéric Chambert dijo, hay que llegar a 13. Llegué como a 22, hay que llegar a 13. Llegué como a 17. Y yo lo mandaba igual porque en una de esas se convencía de que estaba bien. Hay que llegar a 13. Hasta que llegamos a 13. Los libretos tienen dos formas generales. El libreto como forma literaria, serio, formalista, estructurado, que respeta la estructura dramática por sobre todas las cosas y que no abusa de este famoso recurso que se usa mucho en toda obra dramática, se usa muchísimo en Hollywood, que es lo que se conoció en Grecia en las tragedias como el Deus ex machina, que esta irrupción, cuando el argumento se te agotó, cuando se está poniendo fome la obra, la irrupción de una cosa que no tiene nada que ver, ¿ya? Y aparece algo insólito, que en el caso de los griegos era que aparecía un dios y mataba al muchacho que estaba logrando conquistar finalmente a la muchacha. Y entonces era una terrible situación. Pero es una forma que es cuando, no sé, pues en la película norteamericana ¿ya? Secuestran el avión del presidente y el presidente le pega a todos los secuestradores y pilota el avión, ¿ya? Que está lleno de bombas y tiene que aterrizarlo sin error alguno. En algunos casos más graves, la cantidad de Deus ex machina aumenta hasta el punto de que el mismo presidente que está pilotando el avión también sale por el ala y pelea en el ala con algún otro tipo, ¿no? Entonces, esas cosas pasan mucho en el cine, se usa mucho como recurso, porque renueva el interés del espectador, pero destruye la estructura. La otra posibilidad es el libreto como lección de bromas, anécdotas, peripecias, irrupciones, interrupciones. Estos libretos, contrario a lo que parece ser descrito, suelen ser muy entretenidos. A uno le gusta porque son historias cortitas, pero pierden estructura y uno no sabe muy bien de qué se trata la obra. Entonces, cuando surge la idea, por ejemplo, Miguel había recibido varias recomendaciones de operar bajo la segunda fórmula, seleccionar fragmentos interesantes de Rivera Letelier, de distintas obras, o en este caso había llegado a la conclusión de 2 obras, para bosquejar un esfuerzo de unión que se puede hacer, por ejemplo, a través del clima de la obra. Simplemente con el clima, con el lugar, con el ambiente, uno puede hacer la unidad
y con ello configurar un libreto efectivo. Cuando me solicita ser el libretista formalmente, mi primer diagnóstico se basa en el siguiente análisis. Luego de haber revisado sistemáticamente las potencialidades de la obra de Rivera Letelier, me llevan a la conclusión de trabajar bajo la primera fórmula, es decir, el libreto como forma literaria, una cosa más estructurada. Me parecía que era no solo posible, sino que recomendable, muy estructurado, muy firme y con una idea que fuese de carácter original. Entonces, la decisión era esta. Enfrentábamos la tesis de basarse en una buena síntesis de fragmentos relevantes de Rivera o un libreto que sea la adaptación de una obra de Rivera Letelier. La alternativa 3 era tesis de un libreto original basado en el cosmos de Rivera, basado en su lenguaje, basado en muchos elementos de Rivera, pero un argumento nuevo, que fusionara historias, pero que fuera un argumento nuevo. Todos tenían ventaja y desventaja. La primera es más dúctil, pero es desordenada. La segunda, la estructurada, produce fidelidad, pero a veces puede transformarse en un mero ejercicio técnico de darle una estructura. La tercera daba mucha creatividad, pero tenía mucho riesgo. Entonces había que tomar una decisión. La decisión que tomamos es la tercera, que es esta extraña combinación de un libreto original, basado en el cosmos de un autor, tratando de respetar todo lo posible la escritura. Porque como bien dice Miguel, la escritura de Rivera Letelier es muy operística, pero hay un pequeño detalle, que no se puede transformar en texto, porque los textos de Rivera son enormemente densos en extensión y llenos de formulaciones y reformulaciones. Entonces era imposible que fuera muy fiel, había que construir un estilo que fuera riverista sin Rivera. Entonces ese fue un ejercicio, fue probablemente el más complejo, porque era respetar esa sonoridad que tiene Rivera al escribir, pero al mismo tiempo desatendiendo, por ejemplo, sacándole, ya les dije, los adjetivos, por ejemplo, que es una cosa brutal en un texto latinoamericano en general. Y aprovechar las historias que existían, y allí yo me di el trabajo de durante un mes leer todo Rivera, como 40 libros. Para llegar a la conclusión de que los libros que había seleccionado Miguel estaban perfectos. pero me leí todo Rivera igual, ¿no? Entonces, pero me sirvió mucho porque uno ya le queda el clima metido en la cabeza, o sea, como que el clima de la pampa, la visión de mundo queda súper estructurada. Entonces, y ahí tomamos la decisión además de optar por el Cristo de Elqui, que evidentemente iba a tener menos público que la Reina Isabel, que es el súper éxito en ventas de la historia de Hernán. Y que cualquiera que hubiese tomado en consideración ese factor nos hubiese dicho, pongan la Reina Isabel, al menos la Reina Isabel y el Cristo de Elqui, como en algún momento se llamó, ¿ya? Pero tomamos la decisión de que el personaje interesante nos parecía era, en ese sentido, el Cristo. Entonces, hicimos esta cosa rara que no es una adaptación propiamente tal, tiene algo de adaptación libre y tiene algo de libreto de ópera original. O sea, hay cosas que no están efectivamente, que no vienen y que el argumento central, la línea argumental central, no viene, de hecho, pero está hecho con materiales de Rivera, pero no viene de Rivera. Cosa que a él le gustó mucho. Nosotros hemos ido conversando en todo el proceso con él, que además ha sido una generosidad increíble, porque cuando Miguel le planteó la posibilidad, él inmediatamente mandó así, hagan con cualquier obra todo lo que quieran, ahí están todos los derechos, no tienen que hacer nada. Como en 2 horas, una cosa increíble. Entonces, ¿cómo lo estructuramos el libreto? Dado que queríamos estructurarlo muy simple, 4 elementos son fundamentales. 2 son históricos, que Rivera también los destaca, y 2 son de carácter literario propiamente tal, son intertextuales, vamos a decir, porque los sacamos entonces de los textos de Rivera. Los históricos son la carta del cardenal José María Caro diciendo, oye, este tipo que dice ser Cristo no es Cristo. Que para que un cardenal haga eso, en ese momento él era obispo, pero lo pusimos cardenal porque todos lo conocemos como cardenal, y le cambiamos el nombre porque tampoco era la idea ponerlo a él, digamos. Entonces, porque tenía que ser una cosa más universal, no particular, no centrada en Chile. Entonces, pero efectivamente, para que alguien haga eso, para que un cardenal haga eso, porque había mucha gente diciendo que era Cristo. Uno no sale a decir que no es Cristo si no hay gente que lo diga.
Y luego otra escena histórica, que es la llegada en tren a Santiago con una multitud, dicen de 3.000, 5.000, 10.000 personas, depende de la versión, esperando a Cristo, que es como la llegada de Jesús a Jerusalén, que fue menos espectacular porque llegó en un burro, ustedes saben, y no lo recibió nadie, ¿no? En cambio, a este Cristo lo recibió una multitud en la capital. Y la parte, efectivamente, de la intertextualidad, que es, ya la mencionó Miguel, la fallida resurrección de Lázaro en el arte de la resurrección, que nos ofrecía oportunidades, que las vamos a ver en narrativa, y la muerte de la reina Isabel, en la reina Isabel cantaba ranchera. Nota al pie, esta obra supuso también un ejercicio no menor, porque uno está acostumbrándose a hacer un libreto de ópera, y de repente me doy cuenta que había que hacer una ranchera. Una canción, pero además una ranchera. Así que también fue todo un ejercicio para tener una letra que fuese susceptible de rancherizarse. Así que, personaje histórico, nacido un 24 de diciembre, noten, ¿ya? Se hace célebre en la década del 30 del siglo XX cuando logra tener 12 discípulos y una multitud lo aclama en la estación Mapocho, luego de viajar en tren desde el norte, donde había comenzado celebrando bautizo en el río Elqui para llegar finalmente a las Pampas Mineras con su mensaje. El 25 de abril del 31, cuando el fervor por el Cristo del que arreciaba, el obispo entonces de La Serena, que luego sería un destacado cardenal, José María Caro, escribió una carta a los fieles para dejar en claro que el Cristo no era Cristo. La carta dice, básicamente, lo que ha estado pasando entre vosotros, ha llenado de amargura el alma de vuestro obispo. Se ha presentado entre vosotros un pobre iluso de los que hay muchos en el manicomio, y al cual los fieles, que lo son todos para ir a la iglesia, para cumplir su santa religión y para cumplir sus deberes, le han acogido como el enviado de Dios, como el mismo Mesías. Todos somos bastante sensatos para descubrir cuándo alguien está en su sano juicio y cuándo lo ha perdido. Si entre vosotros se levantara un pobre campesino y dijera seriamente, yo soy el rey de Inglaterra, y se rodeara de ministros a semejanza de ese rey, y se vistiera con un traje especial para manifestar esa dignidad, ¿habría alguna persona cuerda, una sola, que no viera una perturbación mental que ese pobre padecía? ¿No sucedería lo mismo si dijera que es el Padre Santo? Y sin embargo, hay quienes no han visto perturbación mental en él, porque el pobre enfermo no se ha imaginado ser un personaje de la tierra, sino que además ha dicho que es el Rey de Reyes, el mismo, el Señor de los Señores, el mismo Cristo. Y hay quienes se dejan guiar por este alucinado. O sea, recrimina directamente a los fieles por esta situación. Bueno, ¿de qué nos sirvieron estos pilares? Muy simple. La carta. Para que la carta exista, uno se imagina, en términos de libreto, algo pasó antes de la carta. O sea, una persona seria, que trabaja seriamente, un cardenal en el episcopado, ¿ya? Va y dice, hágame un seguimiento del caballero. Y eso tiene que ocurrir en una reunión donde alguien le informa que hay un tipo que dice que es Cristo. Entonces, en esta reunión de, comillas, directorio, que se debe hacer todos los lunes, uno se imagina, ¿ya? Los obispos le dicen al cardenal, y el punto 2 es que hay un tipo que dice ser Cristo en el norte. Pero no importa, le dicen. Y dicen, es como no importa. Es un impostor. Entonces ese es el prólogo. Es un impostor. Dígale al sacerdote de la zona que esté atento. ¿Ya? Y insinúa que haga contrapropaganda. ¿Ya? Y el sacerdote tiene un rol súper interesante en la obra, que además efectivamente es tiene un papel muy, muy importante en ese juego, porque está en las obras de Rivera ese rol de ese sacerdote, pero aquí toma sentido por lo previo. ¿Qué pasó en el norte para que se llenara de personas en la estación Mapocho? Nos preguntamos luego el hecho histórico de que se llenó la estación. Entonces uno se puede imaginar, tiene que haber pasado algo increíble. ¿Qué es lo increíble que pasa? Bueno, un milagro. ¿Cuál es el milagro más grande? La resurrección. Pero hay una resurrección fallida, la hemos contado, la de Lázaro. Pero ¿qué pasa si después de la resurrección fallida viene la resurrección real? Entonces, ahí Rivera nos dijo, qué buena idea esa, resucitar a la reina, me habría llenado de dinero, me dijo. Entonces, pero efectivamente, ¿qué pasa si resucita a alguien? Eso llena una estación de trenes. Entonces nos imaginamos que la resurrección fallida es el momento de la prueba de fe. La teología dice que todo santo, todo profeta, todo Mesías,
incluso el Hijo de Dios, tiene que pasar por un momento en el cual duda de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tiene que pasar. No hay santidad, se dice en teología, sin la noche de los santos. La noche de las santos es la noche horrorosa en que nadie duerme, en que alguien no duerme porque está angustiado por su falta de fe. Entonces, la resurrección fallida la ponemos como esa noche de los santos para que después venga el momento glorioso de la resurrección. Una alta autoridad eclesial escribe una carta a los fieles explicando que ese Cristo no es Cristo. ¿Qué hace un representante cuando aparece el representado? Un pequeño problema. La policía detiene al Cristo en la estación de trenes. Esto es histórico. ¿Bajo qué cargos lo detienen? ¿Por qué? Porque el cardenal le dijo. Aquí está el tema de la broma de Lázaro, y la muerte de la reina Isabel produce el funeral, momento perfecto para producir entonces la resurrección más revolucionaria de todas, porque no es solo la resurrección de una persona X, sino que es de una prostituta. Y ahí se funde con la historia misma de Cristo original, que defiende a las prostitutas. Entonces, y aquí se produce una cosa que es muy importante en toda obra, en toda narración, que es el choque de valores. La obra está construida en un choque de valores. Es un drama de principios universales. El sacerdote, la prostituta, el policía, que dicen siempre orden, moral, propiedad, siempre dicen esas tres palabras y después dicen algo más. El Cristo falso o el Cristo verdadero, la carne contra el espíritu o la carne como espíritu. Este es un Cristo sexuado, que va al prostíbulo, que tiene sexo, con Magdalena mientras le tapan la cara a la Virgen. Y entonces, y la carne para él es una forma de resurrección también. O sea, hay un cuestionamiento moral en ese sentido. Y aquí, y la resurrección de la prostituta como un mensaje radical. No solo defiendo a las prostitutas, Cristo original, sino que este Cristo resucita a una prostituta. De las que ya no hay, dice el poeta que ya está en el funeral, que es un alter ego de Rivera. Magdalena, aquí hay un diálogo. Veo que vienes en busca de tus placeres. El placer es parte de la verdad. No hay en él un ápice de falsedad, lo escuchamos recién, pero no he venido por cualquier placer. Busco tu cuerpo, hermosa Magdalena, llevo horas implorando tu arribo, me siento débil, solo tú puedes elevarme a las alturas de mi Padre hoy ausente. Estoy aquí, Cristo de mi vida, como tantas veces como si aconteciera en cada milenio. El Cristo le dice, hoy fui engañado en la pampa. ¿Es cierto eso, Cristo mío? Cierto es, desconsolado estoy, seré mañana el nombre de la risa. No, amor mío, tu nombre será reivindicado, solo necesitas retomar la fuerza de tu cuerpo. Es una noche oscura, pero un sol nuevo puedo construir para que amanezca de una vez. Ella lo coge del brazo y lo lleva a su habitación. Cubriré el rostro de mi madre con mi mano izquierda y así ella nunca sabrá lo que hará mi mano derecha. Besa su boca, él permanece quieto, ella lo rodea y ella le dice el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay una transvaloración de todo el texto bíblico en el fondo, en ese episodio. Y aquí, del choque de valores, la Iglesia, por ejemplo, contra el Cristo. Esto es el final. Es una escena que originalmente uno la podía imaginar incluso casi como la escena final de Pulp Fiction, una cosa así, o sea, podía ser una cosa muy, muy intensa incluso. Iluminado en la pampa, dice el Cristo, Dios me eligió, fui su Mesías, su hijo, su aprendiz, hoy seré su sacrificio, una cruz me espera, una cruz sin cruz. Y el cardenal le dice, policías, llévenlo al manicomio. El coro dice, ¿qué es verdad? El pueblo, siempre el coro pueblo, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? El Cristo no es Cristo. Policía dice, orden, moral, propiedad, orden, moral, propiedad. La policía lo apresa violentamente, cae el Cristo y mientras lo empujan arrodillado dice, mis amarras no son de este mundo. Policía dice, orden, moral, propiedad, son de este mundo. El coro le dice, tristeza, desolación, Cristo no ha venido, fue solo un impostor. La fe mueve montañas y locos sin control. Los policías lo rajan al suelo, el cardenal lo levanta con aparente piedad y el cardenal le dice al pueblo, me llevaré a este pobre hombre que ha enloquecido con el sol del desierto, recen por él. El Cristo dice, miserable rastrero, el divino maestro, acallará tu voz traicionera. El coro dice, tristeza, desolación, Cristo no ha venido, fue solo un impostor, la fe mueve montañas y locos sin control. El Cristo dice, Dios tuvo que matar a su hijo para que le creyeran. ¿A quién tengo que matar yo, cardenal? ¿A quién debo matar para que usted me crea? Esto es una cita, un gusto que uno se da, es una cita Nietzsche.
Nietzsche, cuando critica el cristianismo, dice, me hablan de fe, dice, el pobre Cristo vino, hizo milagros tras milagro, tras milagro, era un niño prodigio, más milagro, cuando tenían, ya lo iban a condenar, le dan la oportunidad de elegir al pueblo, a quién van a salvar, salvan a un ladrón, no le creen a él, ¿ya? Entonces dice, y después me hablan de fe, dice Nietzsche, ¿ya? Entonces nunca le creyeron. Entonces, es una sátira de decir, ¿a quién tenemos que matar para que me crean? Digamos. Y el Cristo le dice entonces, y el cardenal le dice, perdón, ayer es el milagro en la Pampa, el nuevo Mesías, hoy te espera un manicomio, que es la verdad en la historia, él llega a un manicomio. Y el Cristo dice, ¿cómo reconocerías a Cristo si lo tuvieras frente a tus ojos? ¿Qué tienes que ver para creer, hombre de poca fe? ¿O no crees que un Cristo verdadero no resucitaría una puta en el desierto? Ahí está la reina. Esa es básicamente la forma de construcción. Entonces, como decía Miguel, efectivamente hay un prólogo de estos sacerdotes, una primera escena en el desierto con los trabajadores, la resurrección fallida, luego la escena del prostíbulo, donde él reivindica su fe, vuelve, gracias a la carne, a empoderarse, a tener confianza en sí mismo, y luego viene el momento del funeral de la reina Isabel muere, y le piden que la resucite, y él dice, no, porque acaba de fallar en una resurrección, y finalmente se atreve, y ella resucita, y viene la gloria de llegar entonces a la capital, provisto y lleno de mucha gente, pero lo apresan y se lo llevan al manicomio. Esa es la historia en lineal, y esa fue la forma entonces que se construyó. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a los dos. De hecho, yo mismo que escribí el programa de mano aprendí mucho en esta charla, así, muchas cosas que no sabía también. Y bueno, tenemos un buen tiempo todavía para preguntas del público y todo, pero quisiera yo partir pidiéndole una respuesta breve igual, pero haciéndole al menos una primera pregunta quizás más emocional que estructural. Han habido muy pocos estrenos de ópera en Chile. Históricamente, ¿no? La mayoría han tenido problemas también, hay una larga historia, y en el Teatro Municipal, que el Municipal es la casa de ópera de Chile, ¿no? Este es el primer estreno en temporada de una ópera chilena en muchísimos años. ¿Cómo se siente eso? Y ustedes que han trabajado antes en ópera, una cosa que sienten que es diferente trabajar acá en el Municipal. Bueno, aló, sí. Se siente bien. No, la verdad es que es bastante, o sea, obviamente es una sensación muy positiva. También yo lo tomo bastante como una responsabilidad, porque el hecho de que en tanto tiempo no haya habido una ópera chilena no tiene que ver tanto con que, no sé, con ni cosas políticas ni cosas administrativas, sino que hay una tradición operística internacional que no es menor. No vamos a decir que una ópera porque sea chilena va a reemplazar óperas que son extremadamente importantes en la literatura universal, pero sí yo siento la responsabilidad de ubicar el panorama chileno, no solo mi carrera como compositor, sino que se entienda que todos los compositores podemos hacer ópera y pueden ser óperas interesantes. A otro nivel, hablar de como la localidad de las óperas, quizás ahí hay algo que es como para debatirlo, ¿cierto? Porque no sé si sea tan interesante, puede que lo sea, que una ópera por ser local tiene que hacerse y tiene que ser importante y tiene que ser un hecho tanto social como cultural. No, yo creo que la responsabilidad está a nivel de los compositores de transformar algo local, como se hace en Aída, como se hace en Carmen, como se hace en cualquier ópera que conocemos, en algo universal. Y es algo que no solo bueno, se hace, lo hice desde la creación también, pero se está haciendo también en el montaje, que es algo bien interesante que ustedes se van a encontrar con un universo de Rivera Letelier, un universo local, pero que puede ser comprendido por cualquier persona, no solo por el lenguaje, sino por las situaciones que se crean. Eso, ahí me gusta, no sé si vale la pena entrar más en detalle, pero puedo hacer un esbozo, por ejemplo, lo que la Beli hace es que crea momentos que no existen en la realidad. O sea, cuando están los trabajadores, por ejemplo, están jugando un juego que en escena, están jugando un juego que uno lo ve y es un juego, o sea, uno lo ve, pero si uno de repente se detiene a pensar, ese juego en la realidad no existe, es un juego que está inventado en el mundo de la ópera. Entonces, esa manera de artísticamente universalizar
una propuesta que es local, yo creo que es lo que yo me tomo como un poco como guía y como responsabilidad. O sea, tomar el Cristo de Elqui y hacer que el Cristo de Elqui pueda ser comparado con un, no sé, un personaje de Wagner, ¿cierto? Eso. Sí, yo creo que, bueno, es muy impresionante porque cuando con Miguel hemos trabajado en producciones de mucho menor tamaño, la cantidad de ojos que están para corregir cada detalle obviamente se reducen mucho. Cuando uno ve los ensayos, acá son así oficialmente 6 o 7 ojos que están atentos a cada cosa, más los que están participando, que están diciendo, mira, esta escena no me funciona por tal cosa, más todos los demás que se van metiendo de repente porque el nivel de compromiso es muy alto. La ópera tiene la gran complejidad de la ópera es que es una producción de una complejidad como la complejidad del cine, solo que hay que montarla cada vez. No es que la filmas y la mejor escena queda para siempre, sino que cada vez hay que montarla de nuevo. Entonces, es realmente un desafío, por eso es tan sofisticada, aunque no lo es en la realidad, porque es una obra siempre entretenida, colorinche, una obra con música, una obra con peripecias, donde pasan cosas, pero lo interesante de lo que la hace gloriosa es que es una cantidad de trabajo descomunal. Y en un teatro como el Municipal, que es de nivel mundial, que le ha ido muy bien en ese posicionamiento a nivel global, el nivel de profesionalismo es muy elevado. Entonces, la posibilidad de ver, una vez Miguel me decía, el problema cuando uno monta una ópera por su cuenta es que de repente hay una escena que te puede quedar limitando al norte con la kermés. ¿Ya? Entonces, y claro, efectivamente, en cambio, en una apuesta de este nivel es formidable porque se ve robusto, se ve muy, muy bien puesto. Y eso es para la creación es de una tranquilidad enorme. Sí, claro, son 400 personas, ¿no? O sea, aquí vemos los 2 creadores, pero después hay un equipo de gente que además va modificando esto ensayo a ensayo también, ¿no? Bueno, tengo varias preguntas, pero quiero dejar el espacio abierto. Una pregunta así súper específica. Esta relación entre compositor y libretista siempre ha sido compleja, ¿no? En la historia. ¿Hay un personaje que sientan ustedes que cambió así radicalmente del libreto a la ópera? O sea, que es otra cosa, que sienten que tú te lo imaginaste de una manera y se transformó en una cuestión nada que ver. Yo puedo responder algo porque viendo la presentación de Alberto, me doy cuenta que Alberto te va a sorprender con hartas cosas que cambiaron. hartas, porque hay citas que están dadas vueltas, hay hartas cosas. Se va a sorprender con hartas cosas que no están ya, o que están repetidas. Pero bueno, en general, yo creo que más que sorprenderme, Alberto me pasó el libreto y yo lo empecé como lo que él explicó, como esta reflexión sobre el trabajo. Yo creo que él se puede sorprender. Tú vas a ver en el momento del montaje muchos cambios que no... Sí, yo he visto, por ejemplo, cosas que no estaban igual, pero me parece que son resoluciones artísticas. Yo creo que uno tiene que ser en estas cosas, cuando uno crea algo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando mi primer libro fue un exitazo, así como que el miércoles lo publiqué, el sábado era primera en venta, ¿ya? Y no le había hecho campaña, no le hice nada, no había ido a una radio, no había ido a ningún lugar. Entonces, yo lo odié, ¿ya? Esa fue la primera reacción, porque era un monstruo que funcionaba solo. Después uno aprende que en realidad toda creación, en el mejor de los casos, es un monstruo que anda solo. Y anda por su cuenta y hace lo que quiere. ¿Ya? Y que uno ya tiene que desapegarse y dejarlo ir rápidamente. Y en ese sentido, a mí me encanta ver, cuando voy a los ensayos, que hay cosas que no tienen nada que ver. O sea, miro y digo, además que como es una idea nueva, una idea que a mí no se me había ocurrido, yo lo encuentro formidable. No tengo esa sensación de que habría funcionado mejor. No, porque la construcción de la creación en una situación como esta, o sea, estaríamos completamente, o sea, los policías que se imaginó la Belli no tienen nada que ver, ¿ya?, con los policías que me imaginé yo. O sea, no podrían explicar por qué, pero no tenían nada que ver, ¿ya? Y me parece formidable. Entonces yo creo que más bien hay que disfrutar esa tensión, porque es parte de los procesos creativos. Imagínate que yo dijera, y de aquí para adelante nadie más puede crear. Sería una estupidez. Entonces, no, me parece formidable. Súper. Quizás yo les voy a seguir haciendo unas preguntas, pero quiero abrir por lo menos una primera, una o dos. Acá hay una y allá hay otra. ¿No? Ya. Quería consultar, o sea, bueno, estrenar una ópera en Chile yo creo que es una cosa que no pasa nunca, entonces es una oportunidad muy interesante. Entonces quería preguntarles, como desde la política, ¿qué ideas
decidieron presentar, así como qué valores y por qué, y también cómo se relaciona eso al contexto de hoy en día que vivimos del feminismo, si es que tiene algo que ver o no. Eso. Mira, muy simple. Yo creo que primero lo que tratamos de representar siempre, y la música sirve mucho también para hacer eso, es el choque de valores. El choque de valores es también el choque de una melodía con otra, es el choque... Miguel, por ejemplo, cuando hace escenas impresionistas, Miguel es un gran impresionista, así, gran impresionista. A mí me sorprende en ese registro, una cosa gloriosa. De hecho, y es evidente a nivel mundial que les importa mucho lo que hace Miguel en ese registro, y en ese sentido, cuando chocan esa cosa impresionista que nosotros la escuchamos en varias de las piezas de los fragmentos con las cosas más radicalmente atonales, se produce una cierta incomodidad que tiene que ver con esos choques de los valores, que es lo que hay que representar, y eso es lo que nosotros finalmente le llamamos política. En sociología se le llama muy bellamente por Weber la guerra de los dioses. ¿Ya? Siempre está la guerra de los dioses, que son choques de valores, el dios de esto con el dios de esto otro. Entonces, eso es lo que está. Ahora, coyunturalmente le pusimos este prólogo que parte enfatizando el tema de los sacerdotes, y coyunturalmente va a llegar un momento donde está el tema de los sacerdotes así por todos lados. Entonces va a funcionar, pero eso tiene que ver con el contexto, uno nunca sabe. Y bueno, estoy bien de acuerdo en todo caso. En general... Yo siempre planteo que las óperas son políticas por naturaleza, pero hay que tener mucho cuidado con entender a qué uno se refiere con política. Claro, Alberto lo explica bastante bien, que es en su contenido. En mi caso, yo lo que hice, podríamos decir, hice un acto político al escribir la ópera. ¿Por qué? Porque planteo justamente, que es lo que se ha hecho históricamente, las tramas desde o la lucha de poder, por ejemplo, puede ser lucha de poder a nivel de una pareja... una pareja, ¿cierto? No que un ministro versus un presidente, no. Y en este caso, por ejemplo, Cristo del que yo lo planteé como es cercano a lo que plantea el Alberto desde el libreto, como el encuentro de valores, pero en este caso, por ejemplo, más que ¿por qué mi argumento es locura versus racionalidad y siempre esta cosa tibia entre las dos? Porque trato de plantear un poco que la finalidad del Cristo es la búsqueda del placer, porque al final va a un prostíbulo, puede ir a otro lado a buscar seguidores, ¿cierto? Pero él va a un prostíbulo. Y en este caso, por ejemplo, hay un dato que les puedo contar a nivel compositivo. Hay un personaje que podríamos decir es quizás el personaje menor de toda la ópera, que es un cliente que cuando está el Cristo ahí llega a buscar a la ambulancia, que le dé plata pero quiere acostarse con ella, y a los dos, a pesar de que el Cristo es un personaje enorme hecho por Patricio Sabaté, que el cliente es Pedro Espinosa, que también es un tremendo cantante, los dos tienen una escritura muy similar, a pesar de que sea el personaje más grande de la ópera versus el personaje menor. ¿Por qué? Porque los dos al final, desde distintos universos, desde distintos espacios simbólicos, buscan el placer, ¿cierto? Entonces también por eso cuando él habla de la búsqueda de placer, yo hago consonancia, ¿cierto?, en vez de disonancia, etcétera. A nivel de, por ejemplo, yendo a lo que dices del feminismo, es interesante porque justamente uno dice, oye, qué complicado, porque, bueno, y también el tema de la iglesia, pero por ejemplo, hay toda una escena de media hora de prostitutas, pero incluso yo te diría, o sea, las óperas son políticas, como lo dije recién. Si uno piensa en Carmen, es un femicidio, ¿cierto? O sea, que históricamente, pero no por eso vamos a dejar de escuchar Carmen. No es una defensa del femicidio, obviamente. Acá, o sea, la decisión, por ejemplo, es que los personajes grandes son prostitutas. Y la prostituta no es un juguete del argumento, ¿cierto? No, son roles que son importantes, podrían haber sido contadoras, auditoras y hubieran tenido el mismo peso. Pero en las novelas de Rivera Teller son prostitutas. Y no hay una caricaturización de eso, sino que hay como una significación, como lo que lo expliqué, a través de sus construcciones melódicas y eso. De hecho, bueno, los dos ocuparon la palabra empoderamiento para hablar de algunas de esas prostitutas, y justamente también tú decías, y tú también, o sea, al fondo la voz de cada una de ellas, tanto la voz en escritura como musical, está instalada. Pero un tema interesante, ¿no? La ópera, siempre he oído mucha misoginia en la ópera, ¿no? Carmen quizá el caso más explícito, pero cómo dar vuelta a eso en el siglo XXI es una temática interesante. Y un pequeño paréntesis que obviamente también, no es que estamos no nombrando que la ópera históricamente, pero hace ya 100 años fue un lugar donde se encontraban las élites chilenas, pero eso ya no pasa, o sea para toda la gente que viene al municipal, toda la gente le gusta la música clásica, eso ya no pasa, pero claro, alguna vez quizás fue un hecho político fuera del evento artístico, pero ya no, ahora es un evento artístico considerado como tal. Bien. Había otra pregunta, Carmen. Sí.
Yo quería consultarle a ambos si dentro de esta creación, a veces buscada, a veces fortuita, no resulta también una de las interpretaciones para algunos en que este Cristo de Elqui, este aparente falso Cristo, no cuestiona al otro Cristo. En ese sentido, el choque de valores o esta guerra de dioses, efectivamente una guerra de dioses, en que al Cristo cristiano, por una parte, lo podría dejar como un loco también, o por otra parte, lo que no cumplió como podría haber cumplido un buen Cristo cristiano. Lo mío es muy corto, porque es súper buena la pregunta, porque yo justamente al Cristo lo planteo como alguien que sabe que no lo es. O sea, un poco ahí saco el conejo del sombrero, pero él sabe que no lo es, a pesar de que, por eso recurro al concepto de locura, porque él de repente cree que lo es, pero justamente cuando está en estos desvaríos momentáneos que refieren a la disonancia, que refieren a la música, que refieren a la locura, en esos momentos él se hace llamar Cristo, pero en verdad él sabe que no lo es. Y yo creo que se entiende como como en las agógicas, podríamos decir, ¿cierto? En el ritmo musical que tiene el Cristo cada vez que canta algo. Eso se va a entender. Sí. A gran velocidad. Mira, yo creo que a ver, tiene dos respuestas. Una dice que sí, la otra dice que no. La que dice que sí hay una impugnación en algún sentido es cuando tú ves a un Cristo que viene a reivindicar valores nuevos, que viene a decir, mis valores no son los de el otro, a quien reivindica todo el rato, pero al mismo tiempo le dice, el mensaje no es el mismo. Y le dice aquí, la pureza de la carne no es lo que nos hace puros. Entonces, hay una dignidad, hay una majestad que está asociada a esa impugnación. Efectivamente, el personaje del Cristo del que es una cosa que hay que tomar una decisión de si cree que lo es o no cree. Yo creo que es un agnóstico de sí mismo. Él no sabe si Él es Cristo, lo sospecha, ¿ya? Porque Él tiene miedo de hacer los milagros porque no sabe si le van a funcionar, ¿ya? Pero uno no le funciona y el otro le funciona, pero uno sigue sospechando porque hay uno que no funcionó. Entonces, él es un personaje que efectivamente está siempre en ese límite. Yo creo que es muy potente esa impugnación, pero además esa posibilidad de la historia repetida. O sea, el Cristo que nació en una zona más abandonada, no la capital, que fue vagando por el desierto, que vivió las noches más oscuras en el desierto y que de pronto llega provisto de cierta majestad ya a la capital. Toda esa historia, ¿ya? Es la historia que podría ser de Nazaret a Jerusalén o del Elqui a Santiago. Entonces, es interesante por lo glorioso, por lo grandioso, cuando alguien dice en Chile, donde lo más grande que se puede llegar a hacer es ser capitán general, que es una cosa muy loca, ¿ya? O sea, cuando se imagina el máximo poder es un capitán general, que es cualquier cosa por un imperio, ¿ya? Que en ese momento alguien diga que es Cristo. Yo creo que además tiene una cosa muy potente en términos de decir, bueno, un momentito, aquí pueden hacer Cristo, en nuestro desierto, en nuestra pampa. Muy potente. Hay una constante que ustedes dos han mencionado, que es esta relación entre la Pampa y la capital finalmente. Y hay un poco de montar esta ópera acá, que tiene que ver con esto como Cristo de traerlo acá, de finalmente instalarlo en la capital. ¿Cómo se relacionan con eso? O sea, ¿cuál es el peso de la Pampa para ustedes en todo este tema? ¿Cuántas veces hemos ido a Antofagasta a hablar para que lo monten allá? No, además yo visito harto, y bueno, y el proceso de creación, ahí cometí un acto ilegal porque en Humberston me metí en la parte que uno no se puede meter. Y estuve 2 horas, 3 paseando y como para captar esto. A nivel de La Pampa es muy interesante como está planteado, como traté de plantearlo a nivel sonoro, ¿cierto? Porque todo esto ocurre en un espacio que podríamos decir indeterminado, a pesar de que es La Pampa, pero en una ópera siempre esto se hace un poco surrealista, ¿cierto? Ustedes van a ver cuando vengan a la ópera que hay una introducción instrumental y hay como algo así como interludios que conectan las escenas. En esa escena yo traté de hacer cuál sería la voz del desierto, ¿cierto? Es un poco abstracto, pero ¿cuál es la voz del desierto? Yo tengo una pieza que se llama Voz de Piedra, me planteo cuál es la voz de la cordillera,
¿cierto? No, uso un poema recitando, pero también trato de estimular sonidos que parezcan piedra, que parezcan fluidos, que de tierra, etcétera. Y acá hago lo mismo. ¿Cuál es el sonido de la pampa? ¿Cierto? Lo más interesante para mí de la pampa es que, a diferencia del desierto como tal, ¿cierto?, es un espacio cerrado, ¿cierto? Porque uno está parado en la pampa y ve límites. No es como el desierto, no es como el océano, que uno ve el infinito. No, acá en la pampa uno está en un cajón, pero es un cajón enorme, que uno no puede tocar las paredes. ¿Y cómo suena eso, cierto? El sonido del aire, el sonido del viento, uno dice, pero también en la pampa que nosotros estamos como llevando escenario hay salitrera, hay prostíbulo, ¿cierto? Entonces, estas partes, estos que funcionan como lo que mencioné al principio, casi niple y como articulaciones, nos sitúan como en un viaje a través de la pampa. Entonces uno escucha el desierto, usted usa algunos artilugios que quizás van a ver, unos instrumentos no tradicionales, van a ver unas mangueras que giran y cosas así raras. Instrumentos home center, pero que son como silbidos, ¿cierto? Son cosas que un poco recrean esto. El coro ayuda mucho, el coro a veces está atrás de escena haciendo la voz del desierto. Ustedes no ven el coro, pero lo escuchan. Y la idea es que uno, si lo hiciera visualmente, uno se sitúa como en la pampa viendo de lejos una oficina salitrera y mientras avanza la música uno se va acercando hasta que de repente está ahí, aparece el Cristo, aparecen los trabajadores. Después cambio de escena, lo mismo, uno se aleja, está en la pampa, escucha el desierto y vuelve a escuchar, por ejemplo, la música de prostíbulo, ¿cierto? La pampa para mí fue como podemos decirlo, como un objeto real de inspiración. Sí, yo creo que eso que dice Miguel es muy importante porque además en el origen, cuando parto escribiendo el argumento, Miguel me dice inmediatamente el tema del clima que él tiene pensado para la pampa, que tenía que efectivamente ser capaz de capturarlo. Me acuerdo que te dije, trata de que yo quiero representarla como que la mapa está viva. Exactamente. Entonces, y eso es muy valioso porque efectivamente ahí dan el clavo en términos narrativos, Miguel, porque cuando uno está en el desierto, efectivamente uno siente que eso que está ahí, donde hay muy pocas cosas, comillas, está vivo, que suena, digamos, una cosa muy, muy potente. Entonces efectivamente ese clima, esa relación entre esos dos grandes valores, el valor porque es muy interesante, o sea, en la pampa el tipo es Cristo. Alguien se puede reír, lo que sea, pero en la pampa se consagra como Cristo. Y en la ciudad llega de Cristo y a los 3 minutos, ante la voz de la autoridad y ante la emergencia de la policía, el tipo es un loco. Y se acabó. La historia ahí es breve. O sea, la historia de la ciudad es así de breve, así de rápida. Tú migras de un lugar a otro. Entonces, todos esos juegos es también otro de los choques de los valores, en el fondo. Y uno cuando aproxima objetos en las narraciones, entonces los hace vibrar en el fondo, los acerca, hasta que producen algo. Y ese es un poco el sentido del viaje. Toda narración es un viaje, y en este caso el viaje es objetivo, desde la pampa a la ciudad, a la capital. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas más. Había una ya que vi. ¿Dos? Ya. 3. No sé quién tiene. Sí, no sé, el micrófono va para allá. ¿Ahí va para allá uno? A ver. Profesor Mayol, señor Farías, entre paréntesis, dejaron a Carlos Azócar solo. La pregunta es sobre la dirección escénica. ¿Cómo fue el proceso de puesta en escena? ¿Se trata de hacer una escena minimalista? ¿Se trata de ambientar la ópera en estos tiempos? ¿O bien respetando la historicidad de los hechos de los años 30 y tal? Me interesaría saber de esta tercera parte de... Sí, no, es bien claro. O sea, una de las cosas que Jorge Lavelli se planteó desde el principio y nos planteó, y nos parece que es lo más razonable, es primero atemporalidad. ¿Ya? Esto no ocurre el año 30, esto puede pasar ahora, puede pasar en cualquier momento. En segundo lugar, la transfiguración de los escenarios. O sea, los escenarios no son obvios, no son... la búsqueda del universal, que es una cosa que planteó Miguel, es una cosa muy, muy compleja. Cómo lo particular se hace universal. Es una gran obra, siempre algo particular que se hace universal. Y en eso Jorge Lavelli
le da un giro, porque una puesta en escena, comillas, mucho más sobria de lo que sería la lógica latinoamericana, la estética prostibularia. O sea, todo eso nos convocaría a pensar en un berrinche de colores, ¿ya? Y aquí hay una cosa que es mucho más sobria en ese sentido, que transfigura un poco la escena y que tiene cosas a veces del surrealismo, a veces del expresionismo. Entonces, yo creo, y a veces de la visión más contemporánea, que es muy limpia. Entonces yo creo que en ese sentido es una puesta en escena que no es nada obvia y que modifica radicalmente la expectativa probable que uno tiene cuando piensa uno en una obra que viene con esta historia. Bueno, y para complementar, porque tengo la suerte que he estado todos los días, Alberto ha estado visitando los ensayos, pero he visto un poquito más de cosas y por ejemplo, todo lo que dice es cierto, o sea, no estoy negándolo, pero también hay algo muy, muy interesante, que te referió a lo que hablé recién, que se plantea esto del cajón de la Pampa, ¿cierto? No sé si la gente, los que están acá o alguien escuchó hablar de Genufa, que hizo la Beli el año pasado, todo se planteó como en un gran espacio, que era un poco dual, porque era un espacio cerrado, pero también inmenso, era como demasiado grande para lo que estaba pasando. Eso es un poco el concepto que está planteándose aquí. Eso es súper interesante. Por otro lado, el concepto de la Pampa Viva está presente en algunos detalles, porque, por ejemplo, el desierto cambia de color en algún momento. Depende de lo que está pasando. Eso, pero también es como dice Alberto, es como bastante atemporal, ¿cierto? Es bastante, incluso más que atemporal, porque el tiempo te refiere a algo, es bastante como, podemos decirlo como en lo significativo y lo simbólico, porque no es la Pampa, no es la oficina Humberstone, por ejemplo, sino que es un lugar que está demacrado. Por ejemplo, uno ve vamos a ver el prostíbulo, pero tiene lujos, ¿cierto? Tiene cosas doradas también. O, por ejemplo, el paréntesis del prólogo de los obispos y el sacerdote es en un lugar que es completamente indeterminado. Claro. A veces aquí es como una reunión. Resulta que no parece una reunión, pero además el cardenal y los obispos andan en una especie, que no voy a decir un nombre que es muy impropio, pero son artefactos, pero que son sillas de ruedas. Pero no son sillas de ruedas. Entonces tienen una cierta majestad, pero al mismo tiempo son sillas de ruedas. Pero que refieren a algo eclesiástico. Algo eclesiástico, algo decadente también un poco. O sea, es una combinación de elementos que ahí Jorge Labelli impulsa. Y como en resumen, yo no sabría si decir que es minimalista, claro, pero tampoco está saturado. O sea, es bastante original, es una propuesta bastante original. Hay una pregunta ya hace rato y después... ¿Está bien? Ya. Sí. Y volviendo a la estadística que se nombró aquí en algún momento, estamos ante el próximo estreno de una ópera chilena dentro de la temporada de ópera. El estreno anterior que hubo fue Viento Blanco, de Sebastián Errázuriz, que fue fuera de temporada. Esa es la primera cosa. La segunda, voy a tener que hablar un poco a título personal. Yo soy Mario Córdoba, he estado cercano a la ópera ya como por 30 años, haciendo charlas, explicándola, desmenuzándola. Yo escribo los libretos de las óperas que se dan desde el Metropolitan en el Teatro Nescafé Las Artes. Y desde esa plataforma en que uno está, uno se transforma un poco en un faro, en un radar, en una oreja. Esto que voy a decir ya lo hablé con Miguel en algún momento. Yo me he dado cuenta de que el que haya una ópera, no solo una ópera, 2 óperas modernas, en la misma temporada de ópera que tiene 6, en el público operático, llamémoslo el tradicional, el ortodoxo, el prototipo del operático ha producido rechazo. Y eso lo digo en negrita y con mayúscula porque lo sé. Hay mucha gente que no va a venir ni al Cristo del Elqui ni a Bosek. Bosek, por último, pueden Lulú. haber... ¿Perdón? Lulú. Perdón, Lulú. Bosek fue el anterior. Perdón. Entonces, por último, con Lulú existe un referente. La ópera se conoce. Se sabe que es compleja, que es difícil, pero de El Cristo del Elqui no se sabe nada. Pero la gente, por ser chilena y por ser moderna, ya la rechazó. Ya le pegó la patada en cierta parte de la anatomía y no va a venir. Yo conozco gente que decidió no venir al Cristo del Elqui. Entonces, esto, Miguel, te coloca en una situación un poco adversa. Me gustaría saber tu opinión de esto. Sí, es súper interesante, porque
refiere un poco a lo que dije al comienzo, el tema de la responsabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos un poco la comparación, no me quiero comparar con Alban Berg, que es quien compone Lulú, pero bueno, Lulú se hizo hace ¿cuánto? ¿100 años? ¿80 años? ¿80 años? Y es parte de una escuela que es bien particular, que es expresionista, ¿cierto? Y es un momento en que la música, técnicamente, se hace desde un espacio que, si puedo ser un poco extremo, no es amistosa con la gente, ¿cierto? Con el público. Es una música muy intelectual, muy académica, que es muy interesante para mí, que yo soy académico en la universidad, muy interesante analizar, pero para mí también es muy compleja de ver. O sea, siendo que yo soy supuestamente especialista en esto, para mí es muy difícil ver una ópera como Lulú o como Wojciech. Pero eso ha cambiado. Y yo me hago parte como de una corriente, por eso que somos responsables de montar óperas tanto como un acto de reflexión, como un acto interesante académicamente, también como espectáculo. Y por ejemplo, yo de verdad al hacer ópera, a pesar de que tú ves el letrero, dice Cristo Elqui, Miguel Farías, somos 200 personas, como dice, quizás 300 personas que están metidas. A lo mejor yo estoy ahí mandando el barco, quizás porque tuve que escribir la partitura, pero son espectáculos realmente que son grandes. Y por ejemplo, yo de verdad me siento, desde el momento en que escribí la primera nota, me sentí una especie, no sé si la palabra es obrero, pero en función de un espectáculo, ¿cierto? Yo no estoy tratando de instalar una nueva manera de hacer ópera en el mundo, ni nada. Yo de verdad tomé la responsabilidad de que, no solo porque sea el Teatro Municipal, sino que en mi primera ópera también lo hice, de que la música, yo cuando escribo ópera, por ejemplo, música de cámara, hago un trabajo investigativo de reflexión tímbrica, de exploración sonora, que es muy académico, extremadamente académico. Quizás alguien va a escuchar y va a encontrar qué locura está haciendo. Bueno, hay un trabajo de exploración que es bastante cerebral, pero acá no, yo desde la ópera lo exige y lo está exigiendo hace muchos años, porque somos muchos los que vemos ópera, no es un espectáculo cerrado para compositores o para musicólogos, ¿cierto? Entonces la ópera lo exige, uno ve, yo tengo referentes que así lo exigen, ¿cierto? Hacer espectáculos que sean amigables tanto musicalmente. Yo lo que mostré, no sé si ustedes se pueden hacer un juicio, pero es bastante amistoso al oído, ¿cierto? Y eso es lo que pasa durante toda la ópera, no hice trampa y les mostré las partes más amigables, es lo que pasa durante toda la ópera. Mis referentes, por ejemplo, son Ligeti, que es un poco más extremo, El Gran Macabro, que es una ópera referente por el tamaño que tiene, pero también, por ejemplo, Peter Otbos, que hace óperas, ahora está estrenando ópera, hizo Angels in America, que ha sido un gran éxito a nivel mundial, que está en la misma línea. El Balcón, su ópera, una ópera de cámara también, un libreto, no digo surrealista, pero bastante en la línea como del surrealismo de Raúl Ruiz, ¿cierto? Esta cosa como de fragmentación de narrativa, etcétera. Pero a pesar de eso, la música es un pilar muy amigable. Y yendo más lejos, en esta ópera incluso, como si puedo, no sé si la palabra es tranquilizar, para que invites a la gente que no va a venir, pero mi referente principal y más cercano quizás es Prokofiev. O sea, si yo te puedo hacer ¿cuál es mi referente más cercano en esta ópera? Es Prokofiev. Sí, yo quisiera decir una cosa que, primero, yo estoy convencido, de hecho estoy seguro de que probablemente van a haber gente que no va a venir, pero yo creo que mucha gente que está diciendo que no va a venir solo está procesando la noticia, ¿no? Y que es natural, ¿no? Porque somos un país al final del mundo donde históricamente no pasan muchas cosas y cuando pasan nos convencemos de que no pasaron, ¿no? Entonces, en eso somos geniales, porque además somos muy buenos para hacer como que no escuchamos. Lo escuchamos y todo, pero hacemos como que no escuchamos. Entonces, lo interesante de esto es que, hemos visto cuando uno viene de público al municipal, cuando hay obras que son distintas, que la gente sale y dice, así como, ¿y esto será una ópera? Y empieza una conversación que es interesante porque es la incomodidad de no poder clasificar aquello que no es la ópera nacionalista del siglo XIX italiano. Y la gente no sabe que la ópera es nacionalista, ¿no? Y que es política, que tiene una historia de amor. Entonces, pero es eso. Entonces yo creo que aquí hay una situación muy simple, y es que esas personas, lo más probable es que en medio de este escenario que parte ahora, donde se va a estar hablando de la ópera, qué sé yo, en algún momento se despertará esa cosa tan fantástica que es la curiosidad, ¿ya? Y van a venir a una cosa que es aún más fantástica, ¿ya? Que es a escucharla. Ojalá escucharla. Tampoco es que acá en Chile seamos tan buenos para escuchar realmente lo que nos están diciendo, ¿eh? Pero ojalá vengan a escucharla. Y de ahí venga el juicio del gusto propio, porque además hay otra cosa que produce mucha angustia a cualquier público, que es el hecho de no tener punto de referencia. La ópera estamos acostumbrados,
¿cuántas veces se ha dado Carmen en el Municipal? ¿No? O sea, 45, ¿no? Más, ¿no? 100 veces, más o menos, ¿sí? Entonces, 100 veces, 115, una estadística loca, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene un punto de referencia, porque cada 3 años, o 2, o 1, en algún momento, estaba Carmen. Entonces, frente a eso, naturalmente, nosotros tenemos cómo pararnos. Esto es completamente nuevo y produce un poquito de angustia, pero yo creo que esa angustia tiene que ver también con la gracia de que vamos a tener, imagínense lo que es eso, vamos a tener que hacer un juicio del gusto en ese instante sin tener ningún punto de referencia. Me parece un ejercicio formidable, angustiante, pero formidable. A mí me piden un poco que vaya... ¿Sí? Yo no me preocuparía por eso, porque estamos en un momento de renovación. Hay gente que a lo mejor está asiduo a las óperas comerciales ya tradicionales, y esa gente a lo mejor viene y a lo mejor no viene. Pero sí, habemos mucha gente, que nos interesa la ópera. Y yo Igual que regalen las entradas a los que no vengan, pues eso es importante. Sí, a mí tengo que ya ir cerrando por la hora. Igual decir que sí, comparto totalmente lo que dicen. De hecho, la estadística internacional apunta que la mayoría de las nuevas audiencias... La ópera es uno de los pocos espectáculos de música clásica que genera nuevas audiencias. Esa salió una estadística el año pasado de la Comunidad Europea. Y en gran medida es por las nuevas óperas, no por las antiguas. Y eso se ha estudiado con las entradas que se venden. Porque esa es la gente que va quizás venir en 40 años más o 30 años más a la ópera. Entonces hay un tema de recambio justamente. Y esto es un riesgo. Y la ópera siempre fue un riesgo en el siglo XIX o siglo XVIII. Y yo no sé, hay óperas... Si no han visto, por ejemplo, Written on Skin, escrito en la piel de hace 3, 4 años, es una de las mejores óperas que he visto. Y se estrenó hace 3, 4 años en Londres. La vi en vivo, la ópera se llena, cuando la repusieron se llena, estaba lleno, lo vi personalmente. ¿Puedo Así que un pequeño comentario? Porque, o sea, también a nivel, o sea, la ópera, como dice José Manuel, es un espectáculo bien particular que rompe bastantes esquemas, para bien o para mal, incluso sociales, incluso de prejuicios. Yo no me preocupo, incluso al revés, yo de verdad como que me puse a disposición de lo que significa la ópera, no a disposición mía. Y por ejemplo, si uno ve Written on Skin, o por ejemplo, no sé si conocen L'Amour de Loire, de Kaya Sariajo, es una mujer, o sea, ya rompió una barrera, una mujer compositora que se ha llevado al máximo nivel, que se ha estrenado en todos lados, fue la primera mujer en cuántos años en el Met, 100 años. En 100 años en el Met. Y eso, por ejemplo, eso pasa solo en la ópera. Sí. El amor de lejos, de Kaya Sariajo, ella es una compositora de Finlandia. Ya, sí. Vamos a tener que... Ah, sí, ya. Bueno, lo mío es muy cortito. A mí no me preocuparía mucho que no venga ciertos operáticos recalcitrantes, porque yo, entre paréntesis, yo vengo regularmente desde el año 81, abonado a todas las temporadas, y resulta que tuve por lo menos unos 12 años detrás de mí a un médico uruguayo que parecía que tenía muy buena posición económica, porque comentaba con sus amigos que todos los años él se iba de vacaciones a Europa a ver una media docena de títulos, pero él no vino nunca a Wagner, porque para él Wagner era una defesia que no tenía nombre, y no tenía pies ni cabeza. Con eso creo que lo digo todo. Eso pasa en la ópera, ¿no me viste? Sí, exactamente. Bueno. Un farsante, un impostor.